Muy buenas tardes para todos. Damos inicio de esta manera a nuestros coloquios espirituales. Con la palabra y la expresión coloquios espirituales, queremos representar algo mucho más que un encuentro entre nosotros. Quisiéramos reconocer también la presencia de Dios en nuestra actividad y dirigirnos a Él, hablar con el Señor. De tal manera que todo lo que quisiera ahora predicarles con todo gusto, me parece que en primer lugar tiene que volverse objeto de su oración. Traten, por favor, como les he dicho otras veces, de llevar en el alma este mensaje y de hacer de vez en cuando una referencia al Señor y decirle: Señor, concédeme esta gracia, ayúdame por favor con aquello, me falta esta actitud, pero tú me la puedes dar. Y por supuesto que durante la reunión, durante el encuentro mismo, tendremos también alguna expresión especial para el Señor. Mientras tanto, llenémonos de fe. Es ciertamente la palabra de Dios la que vamos a compartir y por lo tanto Dios nuestro Señor nos asiste y nos ayuda. Él es quien toca de verdad los corazones, los de ustedes ciertamente, y el mío que necesita de toda la gracia de Dios para vivir de acuerdo con su voluntad. Pidamos al inicio de nuestro encuentro la asistencia especial del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con corazón agradecido, con deseo sincero de escuchar la palabra, pidamos al Padre que nos ilumine y digámosle que queremos cumplir en todo su santísima voluntad con las palabras que Cristo nos enseñó. Digámoslo juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Me pongo también en manos de la Santísima Virgen María, porque si hay alguien que cumplió bien el programa de las bienaventuranzas, fue ella, sobre todo ella. Y hoy, como vamos a predicar sobre la última de las 8 bienaventuranzas evangélicas, las 8 bienaventuranzas que aparecen al inicio del 5º capítulo del Evangelio de San Mateo, he considerado oportuno volver a leer del texto bíblico las 8 bienaventuranzas y además los 2 versículos con los que se explicita la última. Dice entonces, con el texto que ustedes conocen bien: por aquellos días, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan, y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues mis amados hermanos, como lo acaban de escuchar, la última bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, viene explicitada, o mejor dicho, viene seguida de una conclusión que sirve para todas las bienaventuranzas, pero veremos a continuación que precisamente esta octava bienaventuranza como que las sintetiza y las reúne a todas en una sola bienaventuranza. Vamos poco a poco. En primer lugar, ya habíamos dicho algunos detalles. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que en el versículo 10 termina la lista de las bienaventuranzas y no en el versículo 12 con esa explicación sintética? Por la inclusión, es decir, por la frase que se repite entre la primera, en Mateo 5:3, y la octava, en Mateo 5:10. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esta bienaventuranza, en el versículo 10, dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entre esas dos frases, entre esa repetición, se incluye el texto que quiere el Señor que memoricemos. Como lo repetiré un poco más adelante, las bienaventuranzas son una forma de expresar una enseñanza dirigida a nuestra memoria. También es un recurso pedagógico con el que el maestro trata de que se nos graben en el corazón, de que se nos queden marcadas profundamente sus enseñanzas. Así pues, que dichosos, felices, los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El otro detalle que ya conocían ustedes es lo que el concepto de justicia significa en la Sagrada Biblia. No tiene nada que reñir al concepto de justicia que manejamos a nivel de la sociedad. Es decir, la justicia es ciertamente darle a cada uno lo que le corresponde. Pero cuando recorremos desde sus primeras páginas hasta el final la Santa Biblia, descubrimos que el concepto de justicia en la Biblia es mucho más que un concepto legal, es mucho más que una distribución equitativa de cosas, de bienes o quizá de relaciones. La justicia en la Biblia tiene que ver de una manera muy importante con la santidad. Es decir, digámoslo con toda claridad para que su cultura bíblica siempre esté en crecimiento. En la Biblia, la santidad normalmente se reserva solo para Dios. Solo Dios es santo. Porque la santidad, aún etimológicamente hablando, consiste en la separación de lo mundano. Y como el único que está perfectamente separado de lo mundano es Dios, que es el Creador, nosotros somos las criaturas, entonces Él es el único santo, o el 3 veces santo, que ustedes recuerdan por la revelación que de sí mismo hizo el Señor al profeta Isaías, y los querubines que cantaban santo, santo, santo. La santidad, eso que nosotros hoy en día entendemos por santidad, es decir, una vida virtuosa, una vida vivida conforme a las enseñanzas de Cristo y una vida sobre todo muy firme y fuertemente anclada en la propia fe, coherente con esa fe, esa es lo que es la justicia en la Biblia. Porque la justicia sí es por supuesto divina, de Dios, pero también es de los hombres. Se habla de la justicia, por ejemplo, de Abraham, a quien su fe le fue reputada como justicia, a quien su fe le sirvió para hacerse valioso como hombre justo a los ojos de Dios. Y así podríamos seguir con otros muchos
justos en el Antiguo Testamento, sobre lo cual volveremos, pero para llegar al Nuevo Testamento, les dije a propósito de la cuarta bienaventuranza de San José, a quien el único elogio que hace la Biblia es José, que era justo, decidió decirle las cosas a la Santísima Virgen en secreto. José, el hombre justo. Y aquí, cuando les hablaba sobre la cuarta bienaventuranza, también recordamos lo que es la justicia en los libros, en las cartas mejor, del apóstol San Pablo, que es ese don por el cual nosotros somos agradables a Dios, nos podemos relacionar con Él adecuadamente y es un don, siempre un regalo que da la gracia. Nosotros no nos hacemos justos solos, no nos hacemos justos a punta de trabajos y de esfuerzos, nos hacemos justos porque acogemos la justicia divina en nuestros corazones por la fe. En este punto, nada de peleas con los que dicen que a uno lo justifica la fe porque es verdad y porque lo dice la palabra de Dios. El problema es que cuando uno no lee completa la Sagrada Biblia, entonces se queda con una frase y olvida las otras cosas, ¿no? Pero no entramos en ningún tipo de polémicas. Aquí de lo que se trata es de comprender por qué son perseguidos los de la cuarta bienaventuranza. Resulta que cuando uno tiene hambre y sed de justicia, cuando uno por todos los medios persigue la voluntad de Dios y quiere hacer la vida de la propia vida, es decir, cuando uno logra ciertos niveles de justicia, siempre regalados por Dios, porque hasta para querer necesitamos la gracia divina, pues entonces comenzamos a hacernos fastidiosos para los demás. Ahora, tengan en cuenta que no toda clase de conflicto con otros por motivos de fe es que a uno lo estén persiguiendo por causa de la justicia, por causa de la santidad. Veamos una parte, una piecita del Antiguo Testamento que se ha vuelto clásica cuando queremos hablar de qué es esa molestia que causan los justos en medio del grupo humano en el que viven. En el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 10 a 20, dice lo siguiente. Oprimamos, dicen los impíos, los malvados, oprimamos al pobre inocente, no tengamos compasión de la viuda ni respetemos las canas venerables del anciano. Sea nuestra fuerza la norma de la justicia, pues lo débil es evidente que de nada sirve contra la tercera bienaventuranza. Acechemos al justo, aquí viene, acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Terribles esas frases que, entre otras cosas escritas antes de Cristo, pocos años, pero siempre antes de Cristo, se aplicaron luego perfectamente a Él. ¿Qué es lo que tiene la persona justa y piadosa, la persona que se conforma con la voluntad de Dios
y que hace las cosas sin claudicar, sin renunciar a los valores y a los principios morales a los que del Evangelio nos vienen enseñados. Tiene que va en contravía. La misma palabra de Dios lo ha reconocido, pero la experiencia humana es suficiente. Va en contravía de todos los demás. Se hace fastidioso. Su sola experiencia, su sola vida parece extraña en medio de los que no lo conocen. Y ellos, los que lo rodean, se sienten animados, se sienten tentados a ponerle pruebas, zancadillas, a quitarle la paciencia, a hacerle ofensas y ultrajes, y como dice aquí incluso, a ponerle amenazas de muerte, porque también han oído que el justo dice que Dios nuestro Señor lo va a salvar. Cuando oímos todo esto, no podemos menos que reconocer que en el mundo todavía hay muchas persecuciones, muchas de este tipo. Y tenemos que entender, primero que todo, de qué se trata esto. Porque seguramente todos hemos experimentado alguna vez algún tipo de persecución por nuestra fe. Porque somos coherentes, porque queremos no claudicar, porque queremos no ofender a Dios nuestro Señor, en fin. Habría dos maneras de encauzar lo que contiene y lo que llama dichoso esta bienaventuranza. En primer lugar, esos sufrimientos que por ser justos, por vivir la cuarta bienaventuranza y en últimas, por vivir todo el programa de las bienaventuranzas, nos van a venir, porque nos hacemos distintos de los demás y sobre todo porque no claudicamos. Aquí debo hacer una advertencia. Ustedes que nos siguen ahora, cuídense mucho, porque no todo lo que parece es una persecución por ser santos. A veces nos persiguen por ser imprudentes, o por ser un poco fanáticos, por ser poco comprensivos con los demás, y no digo que tengan toda la razón, pero esa no es virtud. La virtud no consiste de ninguna manera en molestar a los demás con nuestra religiosidad, con nuestros actos religiosos, con nuestros rezos, con nuestras celebraciones, eso no. Molestar a otros nunca es virtuoso, nunca, para nada. Y si nos vemos involucrados en situaciones, inclusive dentro de nuestra propia familia, en las que nos damos cuenta que estamos causando molestias, asegurémonos de que nuestras expresiones de fe están todas marcadas por algo que hablamos a propósito de la sexta bienaventuranza, por la rectitud de intención, que es lo que hace puros los corazones. A veces uno quiere tener como una devoción muy elevada y que todo el mundo en la casa sienta lo mismo que uno siente. A veces uno quisiera que se levantaran antes de tiempo para rezar más, o que se hicieran en la casa las devociones que uno tiene, y se enoja uno un poco porque no lo siguen. Eso no es virtuoso. Lo que es verdaderamente virtuoso es saber llevar adelante una vida en la que, como hablábamos con ocasión de la bienaventuranza de la pureza, lleva todo lo extraordinario por dentro, pero no exhibe hacia el exterior nada extraordinario. Fíjense cómo un tema que les gustó a muchos de ustedes en alguna de nuestras reuniones pasadas, esos grupos hoy en día que andan predicando gritos estentóreos en ciertos momentos de sus celebraciones, o ciertos pases extraños con imposiciones de manos y cosas por el estilo, y otra clase de cosas en las que finalmente todo el mundo tiene que verlos es a ellos y no al Señor Jesucristo. Todas esas expresiones de fe que son poco discretas no pueden reclamar para sí, primero, la condición discretísima, venerable,
respetadísima de la Santísima Virgen María, primera discípula, pero tampoco el respeto de todo el mundo. Cuando uno hace cosas raras, lo tratan como el que hace cosas raras, ¿verdad? Un santo debería ser, como lo veremos en el discurso en parábolas de nuestro Señor Jesucristo en el mismo Evangelio de San Mateo, como fermento en la masa. No un extraño que lastima la masa, sino uno que desde dentro hace crecer la masa. Y por eso a los misioneros en los documentos de la Iglesia siempre se les recomienda que su primera manera de predicar sea con el testimonio de vida, con la serenidad y la alegría de quienes entienden que la historia tiene sentido, descubriendo lo bueno en todos antes de criticar lo malo que tienen, y además haciendo presente primero que todo la caridad de Cristo. No primero el regaño, que no es de Cristo, primero la caridad del Señor. Y solo así arrastrar, sabiendo que orando por ellos, por los que nos rodean, un día llegará el momento en que Dios abra sus corazones y, por supuesto, se pueda ya compartir el grato anuncio, el magnífico anuncio de la palabra que es Cristo. Entonces quedemos que la bienaventuranza de la persecución por causa de la justicia tiene que ver con la vida virtuosa, ciertamente, pero no con una vida virtuosa exhibida e impuesta a otros por la fuerza, sino con una virtud que tantas veces ni siquiera se nota. ¿Cómo nos enseñan esto las abuelas? ¿Y cómo recuerda el Papa Francisco con cierta frecuencia la piedad de las abuelas, ¿no? Es que vivían simplemente como gente normal en su casa, y los frutos los vemos hoy. Estas, nuestras abuelas, lograron sembrar en nosotros tanta devoción, tanto amor, por ejemplo, por la Santísima Virgen, o tanta ilusión por poder comulgar, por poder visitar el Santísimo Sacramento, que tendríamos que aprender de ellas, siendo gente perfectamente normal, en los quehaceres de una familia perfectamente normal, con fortaleza, con denuedo, con sacrificio, con renuncias personales, llevaron adelante una familia y al final de su vida rodeadas de hijos y nietos, siguieron dando testimonio hasta el final, hasta el final. Ese es la actitud, el comportamiento propio de la octava bienaventuranza. Pero hay una segunda dimensión que es extraordinaria, y es que esta es la bienaventuranza de los mártires. Uy, dichosos, dichosos los que pueden ofrendar su vida totalmente por el Señor. Digámoslo claramente, la gracia más grande que cualquiera de ustedes o que yo pudiera recibir en esta vida sería morir por Cristo o por su evangelio, morir por nuestra fe, dar nuestra vida en vez de faltar siquiera en algo fundamental de nuestra fe. Esa sería la gracia más grande que cualquiera pudiera tener. Es una gracia que ni siquiera se acostumbra a pedir, porque a veces pensamos que los mártires son muy lejanos, que aquí no hay peligro de que alguien nos reclame por nuestra fe. Pero es algo que todavía está ocurriendo, y en varias partes del mundo, en estos años precisos, ha habido mártires como los de los principios del cristianismo, como los que ha habido en todas las épocas. En países de tradición ajena al Evangelio y en donde se fanatizan por principios que creen que son religión, pero no son en absoluto religión, o por lo menos no es nada que sea una religiosidad válida, cuando creen que matar a otros es culto a un supuesto Dios que recibe sacrificios de esos, pues allí, en esos países que de hecho tristemente existen todavía, pues están todavía matando cristianos, matando católicos, matando protestantes, matando ortodoxos, matando cristianos por su cristianismo. Algunos de esos creen que matando le cumplen a Dios la tarea de volver el mundo como ellos quieren que se vuelve. En fin,
Mártires todavía hay. Pero vuelvo sobre mi idea previa para decirles que, pues, es una gracia muy grande. Permítanme decirlo con un modismo muy colombiano. Es una gracia demasiado grande. El martirio sería lo máximo. El martirio se parece al bautismo en que nos perdonaría los pecados, todos los de la vida, inmediatamente. Pero tendría que ser por la fe o por la moral, dando nuestra vida enteramente, hasta la sangre, hasta la efusión de la sangre, por amor de Cristo y de sus enseñanzas. En este momento se me vino a la mente un santo simpaticísimo, con un grupo de jóvenes, San Carlos Lwanga, en Uganda, no hace tanto tiempo, hace unos 200 años, por no acceder a los deseos homosexuales del rey, impúdicos desde todo punto de vista, fue condenado a la muerte con varios de sus compañeros, todos jóvenes. Y eso es como lo de Juan el Bautista, que dio su vida por la limpieza del matrimonio entre Herodes y su mujer. En fin, precisamente porque Juan el Bautista resultó fastidioso, porque estos muchachos que les cuento ahora resultaron fastidiosos, o porque en otras latitudes por esto o por aquello resulta alguien tan fastidioso, porque se opone a ciertas creencias o a ciertas prácticas inmorales, entonces tiene que ofrendar su vida entera. Esta es la bienaventuranza de esos mártires. Pero atención, una buena noticia. Esta es la bienaventuranza de otro tipo de martirio que me permito proponerles a ustedes como fruto de estas reflexiones sobre las bienaventuranzas. Desde hace mucho tiempo reflexiono sobre un tema que creo que he escuchado y compartido con otros, pero que seguramente ha seguido estos cauces que les voy a mostrar en esta humilde reflexión, y consiste en lo que voy a llamar de aquí en adelante el espíritu de martirio. Pues bien, acabo de decir que el martirio de la sangre, el que humildemente quisiéramos para nosotros, pero no sabemos ni siquiera si tenemos fuerzas para hacerlo cuando llegue el momento, puede tomar una forma cotidiana que yo llamo espíritu de martirio, que consiste en dar la vida a cada momento, dar la vida cada día entera por Cristo. No es lo mismo, ciertamente, pero es un martirio prolongado, el de todos los días, ese que necesita de la virtud y del don de fortaleza que el Espíritu Santo da a todos los bautizados, pero que se cultiva y que se refuerza con la paciencia, con la perseverancia, con la búsqueda del bien, de la verdad, de la santidad, todos los días, como sin cansarnos aunque nos cansemos, como buscando nuevas fuerzas aunque las tengamos agotadas. Espíritu de martirio es ese que nos hace llevar nuestras tareas hasta el final, hasta el fondo, en la mayor perfección posible, por la gloria de Dios, no por quedar bien nosotros, ni por buscarnos puestos. Dios nos libre de eso. Pero por hacer las cosas de la mejor manera posible. Pienso aquí en todos los hombres y mujeres que han vivido su matrimonio con santidad, y los que me están escuchando, revisen si no, una vida matrimonial, inclusive las más felices de este planeta, son experiencias de martirio. Porque todos los días quizá ha habido que renunciar a un gusto, a un esfuerzo, a un placer lícito, porque el cónyuge, la esposa o el esposo y los hijos tengan algo más. Porque ha habido que hacer ahorros increíbles y evitar gastos que inclusive nos parecían sabrosos y buenos, no más por dejarle un futuro a quienes ni siquiera sabemos si lo van a reconocer y a agradecer. Ese es el espíritu de martirio. Espíritu de martirio es el de los religiosos, sacerdotes o consagrados, que
cuando viene la tribulación, cuando viene un poquito de soledad o algo de incomprensión, no se cansan y no se quedan mirándose a sí mismos, sino que van delante del sagrario y hablan con Jesús y siguen adelante, porque han escogido esta vida en un momento de claridad y no la pueden echar por la borda por una experiencia negativa. Espíritu de martirio es ese que nos hace a todos, a ustedes y a mí, caminar todos los días, aunque parezca que el próximo paso ya no se puede dar. Pero ese es el espíritu que nos hace felices todos los días. Es ese poquito más que todos podemos dar. Siempre podemos dar un poco más, siempre. Los derrotistas, los que buscan el refugio de las depresiones psicológicas o los que buscan el refugio de sustitutos de la alegría, como el exceso de licor, las sustancias alucinógenas o de cualquier tipo, esos se salen inmediatamente de esta bienaventuranza y se ponen en un mundo, en un ambiente en el que la fuerza que viene de Dios, pero que se experimenta realmente en la propia vida como una voluntad que se aferra a los ideales y que busca todos los días caminar y caminar, eso lo pierden. Y entonces también pierden el sentido de la vida. ¿Qué hacemos, por favor, qué hacemos con una generación de jóvenes que no son educados cristianamente, sino que son educados en unos ideales de un mundo que no lleva a la gloria de esta búsqueda valiente y fuerte de la virtud? ¿Qué hacemos con ellos? Porque a mí me parece que el primer trabajo, la primera respuesta, la deberían dar los padres de familia. Por supuesto que en segundo lugar tendríamos que desde las parroquias ayudarles nosotros. Pero no se puede en el tiempo limitadísimo de una catequesis de niños enseñarles la virtud, que son ustedes los que la tienen que enseñar. Y permítanme aquí, por favor, aunque lo he sugerido en el transcurso de estas palabras, anunciarles además con pesar que las amenazas que tienen sus hijos hoy en las instituciones educativas que no se rigen por los valores del Evangelio son mucho más graves que las que tuvimos en nuestros tiempos de infancia o antes, los que tenemos más de 50 años. Ahora los retos son terribles porque hay ideologías que cambian de ropaje para presentarse ante el mundo con ciertas simpatías, de acuerdo a ciertas sensibilidades, y que lo que comienzan a vender son ideas que van socavando los principios y los valores morales. ¿Ustedes creen que a sus niños y a sus jóvenes les hablan más del valor extraordinario y además dichoso de la castidad? ¿Creen ustedes que les hablan de la virginidad? ¿Creen que les hablan de la integridad de las parejas que deben unirse solo después del matrimonio? ¿Creen ustedes que eso ya se acabó? Y por otra parte, ideologías que están interesadas en controlar la población del mundo exaltan unos valores contrarios a la moral del Evangelio y de la Biblia entera, y comienzan a hacer que las personas, inclusive los adultos, vayan perdiendo el sentido moral y comiencen a aceptar. No es que esto tiene que ser así, es que es la iglesia, le dicen iglesia a la Biblia, ¿no? La iglesia está muy anticuada y tiene que renovarse. Es que tenemos que, francamente, ¿no?, aceptar esto porque, pues, no, es que la gente... Y cambiamos el vocabulario, nos inventamos mentiras que nos creemos nosotros mismos, pero en el fondo, si leemos la palabra de Dios, hay algo a lo que no podemos escapar, y es al deber de vivir de acuerdo con las enseñanzas que nos salvan, no de acuerdo a las enseñanzas del siglo XXI y de bajísima reputación, sino a las enseñanzas que salvan. ¿Por qué creen ustedes que la emprenden hoy contra sacerdotes y obispos? ¿Por qué creen ustedes que hasta ciertos grupos que se llaman a sí mismos piadosos
y hasta dedicados a la Santísima Virgen comienzan a criticar solapadamente al Papa, soltando expresiones por aquí y por allí, como si lo quisieran mucho, pero sin quererlo nada. Porque todos están buscando sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. En fin, el espíritu de martirio, si ustedes entendieron esta bienaventuranza, es la forma de vivir de aquí en adelante, que no consiste en molestar a nadie, consiste inclusive en no parecer extraños en el ambiente en el que estamos, ni vestir extraño, ni hablar raro, ni hacer cosas raras de ningún tipo, porque eso no son los verdaderos discípulos de Cristo. Cristo se relacionó con pescadores y pecadores, vamos, con gente supremamente normal, de tal manera que hoy nosotros no podemos angelizarnos nosotros mismos y presentarnos como ideales que no somos, aburriendo a todos los que nos rodean, ¿verdad? Si entendimos entonces, el espíritu de martirio nos llama sobre todas las bienaventuranzas, para que desde la pobreza evangélica primera, nosotros nos abandonemos en las manos de Dios y dejemos que Él haga la obra. Lo reconozcamos a Él como el primero, el único, el más grande, y vaciemos nuestro corazón hasta la pobreza de todo lo que no es Él. Pero también la justicia de esta última bienaventuranza radical, como espero que haya quedado claro, exige que esas lágrimas que derramemos sean lágrimas de verdad, por nuestros propios pecados, que son más de todos los que criticamos. Y que en mansedumbre, tercera, estemos nosotros serenos y calmados, sabiendo que Dios es el que dirige los destinos del mundo. Precisamente porque, cuarta, tenemos ganas sinceras de ser santos. De verdad tenemos hambre y sed de la justicia y queremos ser misericordiosos. Quinta bienaventuranza, como Jesús es misericordioso. Y por eso, no porque nos vean raros, sino porque transparentamos la alegría de Jesús, su capacidad para darnos cuenta de la necesidad ajena. A veces nos ven como canzones y exagerados algunos, pero nosotros no lo hacemos en ningún momento por molestar, ni por arrastrarlos, ni por hacer que nos vean a nosotros. Y la sexta bienaventuranza, esa orienta nuestras vidas del todo porque habla de la pureza de los corazones, es decir, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones son todas llevadas al ideal del Evangelio. No importa que de vez en cuando haya alguna caída, algún desorden, alguna tendencia perdida, si desde la infancia se educa la limpieza de corazón, solo para Dios, rectitud de intención, es decir, tener las intenciones que Dios tiene, tener las intenciones de querer y creer lo que Dios quiere que yo crea y quiera. Eso es la pureza del corazón. Y por supuesto, la séptima, trabajando por la paz, pero al estilo del Evangelio, no negociando principios. Cuando pongamos paz, precisamente porque nosotros no hacemos ecos del mal, no compartimos ni mentiras ni verdades que lesionen a nadie, eso nos va a hacer perseguidos por causa de la justicia. En fin, lo que esta bienaventuranza nos invita es a cumplir con el programa de todas las bienaventuranzas, y por eso les quise leer los dos versículos que siguen, porque los justos y profetas de todos los tiempos vivieron eso, y no es una novedad absoluta del Evangelio. Siempre el que ha querido vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, el que quiere cumplir el programa de todas las bienaventuranzas, ese resulta un poco fastidioso por aquí, molesto por allá. Imagínense cómo me tratarían ciertos grupos si me confrontara con ellos con lo que les acabo de decir sobre las ideologías de moda. Entonces, esta es la bienaventuranza que las sintetiza todas. Y con esto paso a nuestra conclusión sobre las bienaventuranzas, que será muy sencilla.
Las bienaventuranzas son, como les dije desde la primera introducción, horizontes de vida que se abren para nosotros, y en cada una de ellas está de verdad retratado nuestro Señor Jesucristo. Una de las maneras como cualquiera de ustedes puede profundizar en las bienaventuranzas es tratando de ver en dónde Jesús es pobre, o está en lágrimas, o es manso, o hambriento y sediento de cumplir la voluntad de Dios, de santidad, en fin, y etcétera. Las bienaventuranzas son lo que debería distinguir la vida nueva que nosotros recibimos con nuestro bautismo. Nosotros, precisamente porque somos creyentes y porque hacemos una profesión de fe consciente y madura, entramos en una relación con Dios que debe transparentarse en una vida conforme al Evangelio. Las bienaventuranzas expresan la vida nueva, de tal manera que cuando les hablen de vida nueva y les digan que es mucho brincar y mucho bailar dentro de un templo, dúdenlo, por favor. La liturgia católica se parece mucho a la manera de ser de la Santísima Virgen María y por lo tanto es evidentemente ajena al estruendo. Muchas veces el mucho frenesí dentro de una celebración sagrada termina siendo celebración de uno mismo y no celebración de la gloria divina. En cambio, la mucha contemplación del misterio y, por supuesto, el canto y la música, alegres y sin estruendo, son expresión valiosísima de todo esto. Esa vida nueva es más bien la forma de ser que se nos retrata en las bienaventuranzas, que todas esas cosas que a veces hacen que unos grupos se aíslen de su parroquia y busquen la parroquia solo como una estación de servicios, como una bomba, para que los tanqueen de sacramentos cuando los necesitan. Cuidado con eso. Cuando en la iglesia hay algo que rompe la comunión o que aleja de las estructuras fundamentales de las que creó Jesús, que son las diócesis, las iglesias, eso ya no es católico. Si a mí me apartan del plan de mi diócesis y de mi parroquia, eso no es católico. Y bien puedan retirarse de grupos de esos y, por supuesto, ayudarle a sus párrocos a constituir nuevos grupos en el espíritu de las bienaventuranzas. Hay otras bienaventuranzas en el Evangelio. Y eso nos lleva a una idea que quería compartir con ustedes en esta conclusión. Las bienaventuranzas o la bienaventuranza es también, como lo dije al inicio y les anuncié que volvería sobre eso, una forma de enseñar de los maestros que saben enseñar. De hecho, si miramos los evangelios en su conjunto, nos vamos a dar cuenta que Jesús tiene muchas bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso también es de Jesús. Y hay otras bienaventuranzas y también Pablo tiene un par de bienaventuranzas por allí. En fin, un buen maestro cuando enseña repite mucho sus cosas, las repite de una y de otra forma, hasta el punto en que sus alumnos, en este caso los discípulos, comprenden, asimilan y viven las cosas, pero también las graban en el corazón. Con estas bienaventuranzas de Mateo, nos damos cuenta que el apóstol recibió y grabó en su corazón, pero también los otros. Saben ustedes que en la base de los 3 primeros evangelios hay mutuas relaciones, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, y interesantísimo. Son unas fuentes maravillosas de vida y de verdad cristiana, precisamente porque entre ellos mismos seguramente se ajustaron y se corrigieron. Pero en Lucas 6, 20 a 26, hay otras bienaventuranzas que son un poco más drásticas y ustedes se van a fijar que hablan de ustedes.
Vamos a ver si alcanzamos a leerlas rápidamente. Son estas. Ese es el sermón que ya no es de la montaña, sino de la llanura en San Lucas. Y dice así: Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque van a reír. Bienaventurados ustedes, cuando los hombres los odien y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya recibieron su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque van a tener hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes, porque eso es lo que sus padres hicieron con los falsos profetas. Les dije que se dirigía a ustedes, es decir, a nosotros. La diferencia, que no voy a entrar durante mucho rato a compartir con ustedes, pero que quiero enunciar, por lo menos en el día de hoy, es que las bienaventuranzas de San Mateo son dichas en tercera persona. Bienaventurados los pobres en el espíritu, ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí, bienaventurados ustedes, los pobres. Maravilloso. Cuando uno quiere entender un poco mejor las bienaventuranzas de San Lucas, que como les digo, no es la tarea que tengo para hoy, uno tiene que ponerse en el auditorio y ver cómo Jesús sabe que entre los que lo están escuchando hay unos que son pobres y otros que son ricos y que todos tienen que caminar al ideal. Entonces estas bienaventuranzas también hurgan el corazón. Y cuando hablamos volvemos a las de Mateo, de la pobreza y de las lágrimas y de la mansedumbre y de todas las demás, hablamos de algo que debería hurgar un poco. ¿Se acuerdan? En la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de las entrañas como una espada de doble filo, es decir, para discernir. Las bienaventuranzas, como enseñanza de un maestro que sabe enseñar, también deben tocar profundamente el corazón. Así que en la conclusión quiero decirles, queridos amigos, estos encuentros en los que repasamos juntos las bienaventuranzas, ¿ya les tocaron profundamente el corazón? ¿Ya tienen ustedes por dentro el deseo sincero de vivir una vida conforme a las bienaventuranzas? Porque si me lo permiten, yo les digo que por parte de este servidor es lo que más quiero y deseo todos los días de mi vida. Yo quisiera vivir de verdad el programa de las bienaventuranzas, quisiera hacerlo de verdad, la plantilla de mis actos, la inspiración de mis deseos y de mis acciones. Y creo que no hay nada más que pudiera agradar al Señor. Así que en medio de todo, si ustedes tuvieran alguna pregunta, tenemos unos minutos todavía hasta las 7:30, podrían hacerla por el medio que ya conocen y espero que me la transmitan inmediatamente para que no se me queden como el otro día, pero a los demás los invito a que cierren sus ojos en este momento, por favor. Ciérrenlos de verdad y pónganse en el monte de las bienaventuranzas de San Mateo. Pónganse allí entre los discípulos y vean que ustedes son también pobres, sencillos y humildes, necesitados de la palabra de Dios. Oigan las palabras de Jesús que dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, dichosos ustedes.
Dichosos ustedes que han oído estas enseñanzas. Traten de sentir en este momento la alegría en el corazón, la alegría propia de las bienaventuranzas, que es la alegría de Jesús, y van a hablarle. Para eso son estos coloquios. Les sugiero palabras como estas: Jesús, Maestro, ahora entiendo más que nunca por qué los que te oyeron exclamaban: este sí es uno que habla con autoridad. Ahora sí entiendo por qué tú, como el Hijo eterno de Dios encarnado, conoces tan profundamente la naturaleza humana. Eres hombre como nosotros. Ahora sí entiendo que la moral cristiana no es cuestión de tareas y trabajos, sino de caminar contigo y de seguirte y de servirte. Por eso te pido, con toda la humildad de que soy capaz, que me hagas vivir en el espíritu de las bienaventuranzas y que precisamente porque las vivo pueda yo dar el testimonio que tú esperas que yo dé ante todos los que me rodean. Haz, Señor, que tanto la vida de los que escuchamos estas enseñanzas como la vida de todos nuestros hermanos y hermanas en nuestra iglesia y en el mundo se llene de ti y por lo tanto se llene de luz, de alegría y de paz. Amén. Y vuelvan sobre este tema. Hagan objeto de su examen de conciencia las bienaventuranzas, por favor. Traten de repasarlas y pónganse tareas. Esta semana me dedico más a la primera, o a la tercera, o a la quinta, o a la cuarta. Ya se la saben de memoria a propósito. Y al asimilar todo esto, pues sigan con la certeza de que esto que hemos hecho al final es el camino. Pedirle al Señor, a Jesús, al Maestro, al que nos enseñó con bienaventuranzas los caminos que tenemos que seguir, pídanle que sea Él con su gracia el que les dé conformidad con ese espíritu. Veo que no hay preguntas en el día de hoy, lo cual quiere decir que estamos muy bien, que estamos compartiendo algo que todos entendemos y no es necesario tampoco. Así que con mucho gusto quedamos pendientes. Por ahora, la próxima semana también tendremos este horario del miércoles a las 6:30. Aquí me dicen que sí hay preguntas, pero yo les dije que me las mandaran. Entonces vamos a esperar un instante que hagan en lo que sería nuestro estudio el cambio y vamos a ver. Pero lo que les estaba diciendo, entonces vamos a seguir siempre, pues siempre no, sino por ahora a las 6:30. Ustedes saben que con las cuestiones de los confinamientos y pandemias y cosas, estamos ajustándonos, pero seguramente trataremos de seguir con estos coloquios espirituales. La semana entrante vamos a seguir con el Evangelio de San Mateo. Vamos a tocar unos versículos que siguen y vamos a avanzar un poco en esta reflexión sobre lo que hace que seamos ciudadanos del reino. Entonces me llegó una pregunta en la que me dicen, o me preguntan, ¿no?, si las obras de misericordia podrían ser la praxis de la quinta bienaventuranza y llegar por ellas al verdadero martirio. Por supuesto, por supuesto. Una de las maneras de ilustrar la quinta bienaventuranza es el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Pero como la bienaventuranza es mucho más amplia que esa enumeración, entonces el catecismo que ustedes conocen ha hecho ese esquema de septenarios de obras de misericordia que si ustedes repasan verán qué riqueza de sabiduría que hay en el fondo, tanto de las
obras de misericordia corporales, que son sustancialmente las mismas del capítulo 25 de San Mateo, como las obras de misericordia espirituales. Ahí está todo el Evangelio prácticamente condensado en esos 2 septenarios de obras de misericordia. Y como lo veremos de pronto en los días, en los encuentros que sigan, cuando lleguemos de plano, de lleno al capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, la misericordia es uno de los caminos por los cuales más se puede entender que uno ha asimilado el camino de las bienaventuranzas, el espíritu de las bienaventuranzas. ¿Cómo hablar de las bienaventuranzas? Es la otra pregunta que me llega. ¿Cómo hablar de las bienaventuranzas a otros en estos tiempos modernos? Vean, yo me arriesgué a hacerlo de esta manera como tan clásica y ustedes son todos modernos. Me están siguiendo por Facebook, nada menos. Así que a ustedes que son la generación de estos tiempos modernos, yo he escogido el simple testimonio de la palabra de Dios, tratando de relacionar la Biblia consigo misma. Fíjense ustedes que yo no les he traído aquí nombres de grandes teólogos, ni teorías de ningún grupo, sino que he hablado de Cristo y he tratado de presentarles las enseñanzas del Evangelio en el Evangelio mismo. Yo creo que este es un camino que puede servirnos a todos, porque la palabra de Dios tiene su propia fuerza. Ahora, para relacionarnos con los que nos rodean, tenemos que asegurarnos que tengan por lo menos un primer acercamiento a Cristo. Entonces las bienaventuranzas no son el primer motivo de diálogo con los que nos rodean. Primero está el que acepten a Jesús, el que acepten a Cristo en su corazón, que no necesariamente se dice con estas frases, sino que tiene que ver con ese testimonio bonito que se comparte, una experiencia, el tomémonos un tinto, vengan, seamos amigos, y el compartir, que va dejando que la intimidad de 2 personas llegue al punto en el que se puede hablar de Dios. Y entonces allí se logra abrir estas pistas tan bellas que nos dan las bienaventuranzas. En ambientes escolásticos, en ambientes de colegio, puede ser también uno de los temas más interesantes del mundo, pero no el primero, recuerdo, no el primero. Allá tiene que llegarse, habiendo presentado un poco primero a Dios nuestro Señor, como es Él, la Santísima Trinidad, al Señor Jesucristo, y habiendo garantizado que las personas ya admiran un poquito a Jesús, ya lo quieren, entonces estas enseñanzas que son más de la vida entrarán fluidas. Si no, a veces uno corre el riesgo de que la gente moralice rápidamente las cosas, y uno que moraliza cosas se nos vuelve fanático y por lo tanto cansón, y no se vuelve digno de la 8ª bienaventuranza, sino más bien de correctivo y de acompañamiento profesional. Pero bien, son las 7:30, entonces vamos a terminar allí y encomendémonos a la Santísima Virgen María. Siempre pensamos en ella, ya la recordamos como discípula que cumple el programa de las bienaventuranzas como ninguna, y por lo tanto a ella digámosle una jaculatoria cortica: oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y a todos ustedes de corazón, como pastor, los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.